¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este segundo video de 10 para la vejez. Y vamos a continuar hablando de el primer escenario del envejecimiento, que es, ¿lo recuerdas? Deterioro cognitivo o los cambios funcionales de la memoria. Bien, vamos a hablar y ampliar un poquito más de lo que habíamos dicho en el video pasado. Hablar de memoria o hablar de capacidad de memoria, estamos hablando, amiga y amigo, de tres importantes capacidades. La primera, y es la más común, la que recordamos más comúnmente, es precisamente la capacidad de recordar. Cuando hablamos de memoria, hablamos de recordar nombres, de recordar conceptos, de recordar cosas que hemos visto, que hemos hablado, que hemos estudiado, que nos han dicho, o de recordar dónde dejamos una cosa, dónde dejamos otra, ¿no? Esta es una gran función que tiene la memoria, recordar, ¿sí? Hay otra función sumamente importante y que es menos común relacionarla con la memoria, y que es precisamente nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, que es la primera dimensión o la primera forma de relación humana. Te relacionas contigo misma y contigo mismo. La segunda función, la segunda forma de relacionarnos, o la segunda dimensión de relacionarnos, es la de relacionarnos con los demás, relacionarte con la gente que está a tu alrededor. Y la tercera dimensión, o la tercera forma de relacionarte, es de relacionarte con las cosas materiales que están a tu alrededor. Entonces, una segunda gran capacidad o función de la memoria es tu capacidad de relacionarte con los demás. Hay una tercera función que tiene la memoria y que también es sumamente importante y pocas veces la relacionamos con la memoria, que es precisamente la capacidad de adaptarte al medio donde vives. Entonces son tres capacidades relacionadas directamente con tu capacidad de memoria. La capacidad de recordar, la capacidad de relacionarte o de relación y la capacidad de adaptarte al medio ambiente donde vives o te desempeñas. Son tres, entonces, capacidades que son importantes. Si tú llegas en algún momento dado, por ejemplo, a partir de los 40, 45, 50 o más años, si adviertes algún tipo de cambio en estas tres capacidades, ¿no? En capacidad de recordar, capacidad de relacionarte y capacidad de adaptarte, si tú vas advirtiendo algún tipo de cambio en estas tres capacidades que se relacionan directamente con la capacidad de memoria, es importante que puedas detenerte, ¿sí? Y tratar de observar si notas o adviertes algún cambio en estas tres capacidades. Capacidad, repito, de recordar, capacidad de relacionarte o capacidad de adaptarte. Cuando tenemos ya 40, 45 más años, como hemos dicho, tal vez los cambios más advertibles o más fáciles de poder nosotros observar o darnos cuenta son tal vez los cambios de nuestra capacidad de recordar. De alguna forma es fácil, por decirlo de alguna manera, darnos cuenta que olvidamos algo. En las otras dos capacidades, amigas y amigos, es donde tal vez tengamos que poner un poco más de empeño y de observación. Por ejemplo, en nuestra capacidad de relacionarnos y en nuestra capacidad de adaptarnos. Te voy a dar un parámetro para cada una de ellas, donde tú vas a poder observar, y esto te lo dejo y de tarea, para que tú vayas observándote en tu capacidad de relacionarte y en tu capacidad de adaptarte.
¿Cuál sería el parámetro para que tú puedas ir observando o advirtiendo algún tipo de cambio o incluso algún tipo de deterioro en tu capacidad de relacionarte o en tu capacidad de adaptarte? Ambas, recuerda bien, están directamente relacionadas con tu capacidad de memoria, aunque no lo hayamos oído antes, o si ya lo oímos antes, para que podamos nosotros darnos cuenta qué tan cierto realmente es esto. Bien, un parámetro para que tú puedas observar si hay algún cambio o incluso algún deterioro en tu capacidad de relacionarte. El parámetro es sumamente sencillo, sumamente práctico. El parámetro es que observes tus estados de ánimo. Tus estados de ánimo están directamente relacionados, amigo y amiga, con tu capacidad de relacionarte, con el tipo de relaciones, con la naturaleza de relaciones que tienes tú contigo misma o contigo mismo, con los demás que te rodean y con las cosas u objetos que están a tu alrededor. Observa tu estado de ánimo. Si tú te das cuenta y analizas que tu estado de ánimo, ¿sí?, es o te ayuda a relacionarte mejor con los demás, eso significa que si hay algún cambio en tu capacidad de relacionarte, ha sido para incrementar tus relaciones, o sea, ha sido un cambio positivo. Pero si tú te das cuenta que tu estado de ánimo, tus estados de ánimo, no te ayudan a relacionarte bien o mejor con las personas, o incluso tus estados de ánimo pueden convertirse o se convierten o son un obstáculo para relacionarte con los demás, entonces significa que sí hay cambios significativos en tu capacidad de memoria y por lo tanto que están impactando tu capacidad de relacionarte contigo mismo, tal vez, analízalo, con los demás, con la gente que está a tu alrededor, o con las cosas, objetos que te rodean. El parámetro entonces es observar tus estados de ánimo. En la tercera capacidad, que es la capacidad de adaptarte, hay también un parámetro que es sumamente importante, sencillo, práctico, que te lo dejo para que tú te analices a ti misma y a ti mismo. Pero que lo hagas con verdadero y con sincera intención de poder conocerte mejor y poder advertir o darte cuenta si realmente hay algún tipo de cambio en tu capacidad de adaptarte. El parámetro es también muy sencillo, muy práctico, que es la dificultad o el miedo, incluso ya un poquito más elevado tal vez, a los cambios. ¿Cómo estás al respecto de esto? ¿Eres flexible a los cambios? ¿Eres adaptable a los cambios? ¿O te da dificultad? Si te da cierta dificultad, adviértelo, obsérvalo y adviértelo con mucha sinceridad, ¿no?, con mucha objetividad. Si te da dificultad siquiera pensar en algo diferente o en algún cambio, entonces puede significar que sí hay un impacto o un cambio significativo o incluso tal vez un deterioro en tu capacidad de memoria que se relaciona directamente, te lo repito, con tu capacidad de adaptarte a tu medio ambiente. Y más aún, si ya no solamente es alguna dificultad, sino que hay un temor muy fuerte al cambio, o incluso te molesta pensar en algún cambio o enfrentar alguna posibilidad de cambio, significa entonces, como te acabo de decir, que sí tu capacidad de memoria se está viendo impactada, deteriorada, y por lo tanto tu capacidad de adaptarte a los cambios, al medio ambiente, entonces también se está viendo afectada. Dos parámetros entonces para medir
estas dos capacidades que se relacionan directamente con la capacidad de memoria y las cuales normalmente no las relacionamos o no estamos acostumbrados a relacionarlas con nuestra memoria. Generalmente, insisto, lo que más relacionamos con nuestra capacidad de memoria es la capacidad de recordar. Sin duda, es sumamente importante, ¿sí? Pero hay que advertir y hay que observar estas otras dos capacidades. La capacidad de relacionarte contigo mismo, contigo misma, con los demás y con las cosas que te rodean. Y la capacidad de adaptarte a los cambios. Estas tres capacidades entonces, recordar, adaptarse y relacionarte, están directamente relacionadas, vinculadas con la capacidad de memoria. Bien, hay algo que es sin duda también una buena noticia, que a partir de los 45 o más años, cuando es precisamente que puede de alguna manera verse impactada o incluso deteriorada nuestra capacidad de memoria, hay algo que se ha descubierto que se llama, los especialistas la llaman capacidad de reserva. Capacidad de reserva. ¿Y a qué se relaciona esta capacidad de reserva? Que cuando las personas, tú y yo, que ya rebasaron los 45, o como tú y como yo, que ya estamos más allá de los 60, y nos vamos dando cuenta que nuestra capacidad de recordar, nuestra capacidad de relacionarnos y nuestra capacidad de adaptarnos a la realidad y al medio ambiente, empezamos a sentir dificultad con alguna o algunas de estas, hay algo, insisto, que se llama capacidad de reserva y que nosotros, a partir de los 45, 50, 60 o más años, nosotros podemos activarla. Y esta es una excelente noticia. Y al activar esta capacidad de reserva, lo que vamos a lograr es ir como supliendo, como arreglando, como decíamos la semana pasada, arreglando estas situaciones que se deben de deterioro o de cambios que en algún momento dado pueden impactarnos de manera negativa. Bien, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para activar esta capacidad de reserva? Son dos cosas que podemos hacer y que las veremos con un poco más de detalle en nuestra próxima emisión, en nuestro próximo video. Te las menciono por ahora. Las dos cosas que podemos hacer es, para activarlas, una primera acción que necesitamos hacer para activar nuestra capacidad de reserva es potenciar nuestro aparato cognitivo. Potenciar nuestro aparato cognitivo. Y una segunda acción es entrenar nuestro aparato cognitivo. El aparato cognitivo simplemente es nuestro cerebro, ¿no? Con todo lo que significa el cerebro y con todo lo que hace el cerebro. Nuestro aparato cognitivo está sin duda representado por nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que potenciar y entrenar? Nuestro cerebro, ¿sí? Para potenciar nuestro aparato cognitivo, son dos cosas que vamos a ver en el próximo video, que te recomiendo que estés muy atento para poder escucharlos, aprenderlos si no lo habías escuchado o aprendido, y hacerlo, ¿no? Para potenciar tu aparato cognitivo. Las dos acciones que podemos hacer para potenciar nuestro aparato cognitivo, una es, fíjate bien, es algo que también es muy poco, muy poco mencionado o muy poco escuchado. La primera acción para potenciar tu aparato cognitivo es relajar tus procesos mentales. Fíjate qué interesante. No sé, a lo mejor no lo habías escuchado antes, a lo mejor sí. La primera acción entonces para potenciar tu aparato cognitivo es relajar tus procesos mentales. Los procesos mentales
son todos aquellos pensamientos, imágenes, ideas, recuerdos que llegan a través de estímulos externos, o sea, todo lo que está a tu alrededor, momento a momento, durante todo el día, y toda la noche incluso, ya veremos, y todas las ideas, pensamientos y recuerdos que te vengan a partir de tus estímulos internos, que es precisamente lo que está en tu memoria, tus recuerdos, como le llamamos, ¿no? Bien, entonces, la primera acción para potenciar tu aparato cognitivo es relajar tus procesos mentales. ¿Qué significa entonces relajar todos esos pensamientos que pueden venir de fuera o que puedan estar adentro? Significa, te lo voy a decir fácil y claramente, pensar menos. Pensar menos, eso significa. ¿Y por qué te digo pensar menos? Los especialistas también dicen, a través de algoritmos y cosas de ese tipo de la neurociencia, han podido determinar, fíjate bien, que nuestro cerebro, nuestro aparato cognitivo, es capaz de elaborar en un proceso de un día, vamos a poner de la vigilia específicamente, que estamos en vigilia, que es un promedio de 16 a 20 horas, el cerebro, el aparato cognitivo es capaz de elaborar, ¿sabes cuántos pensamientos? A ver, échale pluma, como decimos. 50.000 pensamientos en un día. 50.000 pensamientos en un día. Esto es una cosa verdaderamente increíble. Pero así es. Nuestro aparato cognitivo, nuestro cerebro, elabora un promedio de 50.000 pensamientos al día. Imágenes o pensamientos. Ahora fíjate, ¿qué significa entonces relajar tus procesos mentales? Cuando menos, no pasarte de los 50.000 pensamientos al día. ¿Por qué? Porque cuando tus procesos mentales están alterados o no están relajados, están estresados, como diríamos también hoy, el cerebro lo que hace es pensar más rápido, y vamos a verlo la próxima semana, cómo está esto, ¿no? Pensar más rápido. Y cuando el cerebro piensa más rápido porque se siente estresado, se siente amenazado, etcétera, o cualquier otro tipo de cosas que platicaremos más adelante, el cerebro puede duplicar o triplicar el número de pensamientos. Es decir, podría ser, si tus procesos mentales no están relajados, o digamos están estresados o están alterados, podría ser que tu cerebro, tu aparato cognitivo, procese en un día 100.000 o 150.000 pensamientos. Imagínate entonces, la persona está realmente activada, ansiosa, ¿no? Que es lo que precisamente causa en un momento dado la ansiedad, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, la primera acción para potenciar tu aparato cognitivo es relajar tus procesos mentales. Ya lo veremos en el próximo video. Y la segunda acción para potenciar tu aparato cognitivo es algo verdaderamente fabuloso. Es estar alegre. Decidir estar alegre, porque está comprobado también que estar alegre propicia, mejora tu capacidad de memoria. Te hace ver las cosas con más claridad y con más objetividad. Es verdaderamente interesante. Yo creo que entonces, si lo que se nos está pidiendo para potenciar nuestro aparato cognitivo, ¿no?, y poder mejorar nuestra capacidad de recordar, nuestra capacidad de relacionarnos y nuestra capacidad de adaptarnos, lo que se nos está pidiendo es decidir estar alegre, pues entonces no sé qué tan difícil puede ser para ti. Analízalo, piénsalo. Y esta parte de las dos acciones, de relajar procesos mentales y de estar alegre, voy a terminarla diciendo algo. La alegría, estar alegre, es sin duda una decisión tuya. No depende de que si
ella, el otro o el de enfrente hace o no hace cosas para que tú estés alegre. Tú eres el único y la única que puede decidir estar alegre. Y es la alegría un factor fundamental para mejorar tu capacidad de memoria. Y por lo tanto, tu capacidad de recordar, tu capacidad de relacionarte y tu capacidad de adaptarte. Entonces esto es potenciar tu aparato cognitivo. La otra acción dijimos que es entrenar tu aparato cognitivo, que es algo que es bastante más común, ¿no? Es más común entrenar el aparato cognitivo. ¿Y cuáles son las acciones para entrenar el aparato cognitivo? Yo le llamo los 4 básicos para entrenar el aparato cognitivo. Y los 4 básicos, te los menciono ahorita simplemente, que son el ejercicio físico regular, constante, rutinario, una buena dieta, alimentarte adecuadamente, participar activamente, social activamente, ya veremos qué significa esto. Y el cuarto básico, el número 4, el cuarto de los 4 básicos, es la estimulación intelectual. Estos serían los 4 básicos para entrenar tu aparato cognitivo. Son mucho más comunes, es mucho más común hablar de ejercicio, hablar de dieta, hablar de participación social, hablar de estimulación intelectual, que los 2 esenciales para potenciarlos, ¿no? Pero sin embargo son sumamente importantes, que son relajar procesos mentales, que es realmente, me parece poco conocido, y de estar alegre. Bien, hasta aquí vamos a llegar, pues, ¿no? La próxima semana vamos a ver entonces estos dos puntos, que es potenciar y entrenar el aparato cognitivo. Vamos a tener entonces para poder seguir platicando. Muy bien, me alegra mucho y te agradezco también mucho que hayas estado conmigo de nuevo en este video. Continuamos juntos, eso es importante. Estate atento, estate atenta para la próxima entrega del tercer video, de la tercera parte del primer escenario del deterioro cognitivo. Creas Bienestar es tu canal. 10 para la vejez es algo pensado, planeado especialmente para ti. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.